Continuamos en déjameexplico.com en nuestro video repaso de la información al conocimiento. Continuamos con los signos de admiración, los cuales se utilizan para expresar enfáticamente sentimientos o emociones. Por ejemplo, ¡miren! ¡Cuánto humo! Los signos de interrogación se utilizan en expresiones interrogativas y deben ponerse al principio y al final de ellas. Después de estos signos no se pone un punto. Por ejemplo, ¿qué se estará quemando? ¿Por qué no llaman a los bomberos? Veamos ahora lo que es la redacción. La redacción proviene del término latino redactio y se referencia a la acción y efecto de redactar, es decir, poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. La palabra redacción proviene del término latino redactio. ¿Qué es la redacción de un texto? Muy simple, es expresar por medio de la palabra escrita lo que debemos comunicar y cumplir con ciertas normas fundamentales. Una buena redacción es el resultado por una parte del conocimiento de la lengua y por otra de la práctica. Los puntos importantes que debemos considerar al momento de redactar un texto son los siguientes. Número 1. Tener un diccionario etimológico y de sinónimos. Número 2. Hacer un esquema previo. Número 3. Escribir en su mayoría utilizando verbos y sustantivos. Tenemos algunas afirmaciones verdaderas y falsas en el proceso de la redacción. Las afirmaciones verdaderas son las siguientes. La lógica no es indispensable. El orden lógico se da al poner cada parte gramatical en su lugar. Un ejemplo de un texto coherente y completo es el siguiente. Planear es darme cuenta de la situación del aprendizaje que tengo frente a mí, organizarla y manejarla eficientemente. Las afirmaciones falsas son las siguientes. Lo importante es dejar salir las palabras sin ordenarlas. La gramática es un instrumento fundamental. Lo ideal es escribir rápido como vayan fluyendo las ideas. Tenemos un ejemplo de oraciones sin errores. Me acuerdo que publicó un artículo político. Es lamentable la falta de recursos que adolecen estos proyectos. La tierra no era fértil. Los campesinos levantaban escasas cosechas y pensaban entre ellos mismos. Hace 2 años estuvo encinta de su segundo hijo. Si sube la marea, hay peligro de inundación. Aprendieron a un defraudador cuando abordaba un avión. Veamos ahora algunas estructuras que son importantes para que tú puedas aplicar en tu examen de la información al conocimiento. El texto, que es un conjunto de enunciados que permiten dar un mensaje coherente y ordenado. Un párrafo, que son diferentes fragmentos de un texto que pueden reconocerse por su mayúscula al comenzar y por el punto y aparte que marca su final. La reseña es un texto escrito que contiene el resumen y el comentario realizado sobre un libro u otro texto que se haya publicado o sobre un hecho cultural. Es decir, es una narración breve y compendiosa. Por su parte, el ensayo es un texto escrito en el que predomina el punto de vista del autor. Generalmente es breve, expone, analiza y comenta una interpretación personal sobre un determinado tema histórico, filosófico, científico, literario, etc. Tenemos diferentes tipos de textos. Por ejemplo, los textos científicos, que se escriben en un lenguaje muy técnico y van dirigidos a un grupo de personas que están dedicadas al mismo campo de la investigación. Los textos didácticos, que son las obras utilizadas en el campo de la educación que permitan asimilar la materia paso a paso. Los textos de divulgación, que por su contenido están dirigidos al público en general que se interese por ampliar sus conocimientos y a tener una idea general sobre los temas. Los textos de consulta, que se pueden leer parcialmente porque su objetivo es informar más que desarrollar un tema. Las características generales de los textos científicos, ahondando en ellos, son un lenguaje denotativo.
No emite juicios, es objetivo, usa tecnicismos y es informativo. Los textos científicos de divulgación, tecnológicos y didácticos están clasificados dependiendo del público a quien va dirigido y la intencionalidad del autor en estos textos son los siguientes. Los textos periodísticos aprovechan la imagen impresa, la colocación de la letra, su tamaño y forma para atraer la atención del lector antes de que empiece a leer. Un texto periodístico se caracteriza por: contiene datos esenciales que responden a las preguntas de quién, cuándo, qué, en el primer párrafo llamado lead o sombrero. Los textos periodísticos son la crónica, la noticia, el reportaje. Tenemos ahora otros tipos de párrafos. El párrafo transitivo, que sirve de nexo entre la parte introductoria y el cuerpo del escrito. El párrafo conceptual, que se define con claridad, en el que se definen con claridad los conceptos más importantes del texto. El párrafo explicativo, en el cual se incluyen todas las explicaciones necesarias para que sea comprendido el resultado de la investigación. Un párrafo conclusivo representa el final del texto, en el que se dan sugerencias y deja clara la postura del autor. El párrafo introductorio, por el contrario, es el principio de todo texto y es utilizado por el autor para dar una idea del asunto que se va a tratar y el propósito de su escrito. Tenemos algunos tipos de reseñas. En dejamexplico.com, en nuestro video repaso de la información al conocimiento. La primera reseña es de texto. Por ejemplo, es como esto. La cinta Adele y el misterio de la momia renueva la cartelera de cine española. Hoy, viernes 10 de septiembre. La afición del escritor, director y productor Luc Besson por las aventuras de ciencia ficción con presupuestos descomunales es muy conocida y difundida. Un tipo de reseña de espectáculo es este. Hoy alrededor del mediodía se llevó a cabo el programa de arrancones Un cuarto de milla en una parte del Boulevard Tierra del Sol. Estuvo organizado por el Chapus Club Oaxaca en coordinación con el Club Oahuapan y fue patrocinado por diversas casas comerciales como Maderería El Roble, Toyo Tires, entre otras. De cine. Por ejemplo, La Oruga, Bullying, relata la historia de una adolescente que tras ser hostigada sistemáticamente en la escuela por sus compañeras, decide suicidarse. Luego aparece como un espectro remordiendo la conciencia de sus verdugos, repitiéndoles: ¿por qué a mí? A partir de ello, Alejo Vega, dramaturgo y director de la obra, busca aportar elementos para la comprensión del bullying. De un evento. Por ejemplo, este libro escrito por José Cruz López narra las aventuras de Gilgamesh, quien conoce el valor de la amistad y lealtad, lo que le ayuda a enfrentarse con criaturas monstruosas y a buscar con perseverancia la inmortalidad. La reseña hemerográfica nos informa sobre el contenido de un libro. Una reseña es ideal para mezclar las informaciones del texto con nuestros comentarios. Tenemos que resaltar algunos puntos sobre las reseñas. La reseña hemerográfica nos informa sobre el contenido de un libro, como ya lo habíamos mencionado. Una reseña es ideal para mezclar las informaciones del texto con nuestros comentarios. Para realizar una reseña, lo primero que se debe de hacer es el resumen de las partes esenciales del texto. Una reseña es ideal para utilizar palabras clave en lugar de frases completas. Y para la generación de la lectura crítica, para la generación de una lectura crítica, es decir, la generación de una reseña necesaria, es necesario una lectura completa e ininterrumpida de la obra para ser justo con la crítica del autor. Así como el primer paso que das para realizar una reseña o alguna tarea académica es definir previamente el plan de trabajo según sea el objetivo. A continuación, en dejamexplico.com, en nuestro video repaso de la información al conocimiento, tenemos diferentes tipos de ensayos.
Los ensayos literarios. Esta clase de ensayos se caracterizan por la libertad y amplitud de temas tratados. Si bien parten de obras literarias o citas, no se limitan a abordarlas con exclusividad. El ensayo científico se caracteriza por combinar la imaginación artística con el razonamiento científico, mientras que el ensayo argumentativo tiene como objetivo defender una tesis propuesta y busca convencer al lector de dicha postura. Un ensayo argumentativo tiene 3 categorías, en el siguiente orden: plantear la tesis que se va a desarrollar, presentar argumentos para sustentar la tesis y confirmar o refutar la tesis. La lectura. ¿Qué es un libro? ¿Te has preguntado qué es un libro? El libro es un conjunto de hojas unidas formando un volumen que se rellena con distintos datos para llevar un registro. Suele tener una parte impresa con blancos para ser rellenados con los datos. Los elementos que conforman la parte interna de un libro son portada, contraportada, lomo, autor, logotipo, editorial. Cuando lees un libro, puedes comprenderlo e identificar sus elementos principales. ¿Qué elementos conforman una historia? Pues son muy importantes. La primera es partes de la trama, que es el acontecimiento, la acción, reacción y solución. Los personajes, que son los seres que aparecen en una historia. Pueden ser personajes, animales e incluso objetos animados o inanimados, y se dividen en principales, protagonistas, secundarios y antagonistas. El narrador es la persona que cuenta lo que pasa, presenta a los personajes y explica las reacciones de cada uno. Puede aparecer dentro de la trama en primera o tercera persona.